Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de gestión de riesgos. En esta ocasión te voy a hablar un poquito del procedimiento de gestión de riesgos que tenemos en Gontor. Al final vamos a ver que todos, independientemente del área donde estemos, vamos a tener cierto riesgo en los procesos que hacemos. ¿Ok? Pero antes de entrar en materia, vamos a definir qué es el riesgo. ¿Por qué es tan importante para Gontor y en todas las organizaciones cuidar que estos riesgos no se consoliden ni se lleven a cabo? Por definición de la norma, tenemos que riesgo es un efecto de incertidumbre sobre los objetivos, es decir, lo que puede llegar a pasar en caso de un incumplimiento. Una oportunidad, sin embargo, es alguna situación que no tenemos identificada, pero que podemos aprovechar y que es en beneficio de la organización. Ahora bien, ¿qué es la gestión del riesgo? Pues son todas aquellas actividades que van coordinadas para dirigir, controlar, minimizar y obviamente si se puede eliminar ese riesgo. Aquí lo importante que vamos a ver no es que existan los riesgos, sino que los tengamos identificados y qué es lo que podemos hacer con ellos. Una parte interesada es cualquier persona, organización que tenga una vinculación comercial con nosotros, pero que se pueda ver afectada por algo que hagamos o dejamos de hacer. O por ejemplo, no precisamente tiene que guardar una relación comercial, sino que alguna actividad que yo haga puede impactarle positivo o negativamente y a su vez ella nos regrese de esta manera, ¿no? Ahora bien, fuente de riesgo, elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar un riesgo. Por ejemplo, vas en la oficina caminando y de repente encuentras un pequeño charco de agua. Esa es una fuente de riesgo. Pero si aunado a eso, en ese charquito de agua, adelante hay un bache o un escalón que no tiene cinta antiderrapante, se generan esos elementos para generar un riesgo potencial de que algo ocurra. Entonces es bien importante que todos estemos atentos a las fuentes de riesgo que podemos llegar a tener. ¿Para qué? No solamente para que yo tenga cuidado con mi persona ni con las operaciones que hacemos, sino porque propiamente yo puedo ser un canal de comunicación para que se identifique ese riesgo, que lo vean y que se atienda. Por definición, la parte de evento es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Es decir, puedo tener el charco ahí, puedo tener el escalón sin cinta y no ha ocurrido ningún evento. Sin embargo, si ya ha pasado más de 3 ocasiones, ese evento se convierte en un potencial histórico de que algo ocurra. Consecuencia, pues es el resultado de que el evento afecte los objetivos, en este caso para nosotros, o en este caso afecte el resultado. Es decir, consecuencia, tengo varias fuentes de riesgo, tengo el charco, tengo el escalón sin cinta antiderrapante, el evento ocurrió en más de 3 ocasiones, es decir, más de 3 personas se tropezaron, se cayeron, se resbalaron, y la consecuencia fue que de esas 3 personas que se resbalaron, se cayeron, una de ellas resulta incapacitada. Entonces, todos estos elementos los vamos a ir integrando cuando vayamos a ver la evaluación de la matriz de riesgos. Probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? Es lo que les comentaba hace un momento. De 3 personas, una de ellas tuvo un impacto potencial de incapacidad. La probabilidad de que alguien se me incapacite por ese charco que está ahí aunado a un escalón sin cinta antiderrapante es de 1 en 3. ¿Ok? Y así vamos a ir evaluando cada uno de los riesgos o elementos que vamos a encontrar en nuestras operaciones. ¿Cuál es el control que vamos a poner? Bueno, el control va a ser como tal la medida que mantiene o modifica ese riesgo. Es decir, ¿cuál sería el control para las medidas que yo identifique? Un control sería atender ese desnivel, ese bache, esa fuente que hace que ahí siempre haya un charco, a lo mejor no sé, es un dren de un aire acondicionado, es una fuga de agua, y entonces con el control yo voy a eliminar esa fuente de agua, ¿ok? Ya eliminé el charco, me queda todavía atender el derrapante. Viendo estas definiciones y estos ejemplos rápidos,
Vamos a entrar en materia de ver cómo son los riesgos en Contor y qué hacemos con ellos. Antes de empezar, ¿sabían ustedes que en todas las operaciones que hacemos, independientemente del proceso que nosotros hagamos, hay riesgo? ¿Sí? En Contor todas las operaciones que hacemos tienen riesgos, pero lo relevante que es identificarlos, analizarlos, evaluarlos y controlarlos. ¿Ok? Los riesgos en nuestras operaciones existen controles a veces implícitos, que a veces los hacemos de una manera tal que ya no nos damos cuenta. Hoy vamos a refrescar un poquito esa parte para que identifiquemos y estemos conscientes de cuáles son los riesgos y los controles que tenemos en cada una de las operaciones. Y acuérdense que los controles nos van a ayudar a reducir, minimizar o eliminar los riesgos. Estos controles nos van a apoyar para que la operación fluya y saber qué hacer en caso de desviaciones. Y por último, una vez que los identificamos, pues obviamente los vamos a poder atender porque vamos a estar conscientes de que estos riesgos existen, cómo los analizamos, cómo los controlamos y qué tenemos que hacer posterior a esto. Ahora bien, si nos dimos cuenta en la filmina anterior, son 4 etapas que vamos a tener. Estas 4 etapas las vamos a llevar a un formato que se llama matriz de riesgos. Vamos a ver cada etapa con detalle y al final vamos a ver unos ejemplos. En la etapa de identificación, lo que vamos a hacer es revisar toda la información con la que contamos de nuestras diferentes fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información que vamos a tener? Nuestro análisis de FODA corporativo y local, cambio en las condiciones iniciales en la instalación, si yo cambio una lámpara de lugar, si cambio un acceso, cambios en la operación en la cadena de suministro, es decir, si el proceso A al punto B y ahora hay un intermedio del proceso que ahora tiene que pasar por otra área diferente. Ese es un cambio en la operación que tengo que evaluar si hay algún riesgo. El contexto de la organización, es decir, situaciones ambientales, económicas, de mercado, legislativas, la zona donde estoy ubicado, toda esta parte que rodea mi sucursal, mi oficina, tengo que estarlo evaluando. Los datos históricos de la organización, a lo mejor ha pasado en una sucursal, pero no ha pasado en otra. Tengo que evaluar si pudiera llegar a pasar ese riesgo en una sucursal, aunque no lo haya tenido presente, para incorporarlo. Los indicadores de desempeño de la organización, que nos van a servir básicamente de históricos para evaluar si es posible que un riesgo se consolide y cómo lo vamos a atender. Los mapeos de proceso, que estén completos, que estén correctos, que se sigan, que se conozcan. Normativas y regulaciones, es decir, normas establecidas que tengo que cumplir o regulaciones que tengo que cumplir y qué riesgos implica el no cumplimiento de estas. El resultado de las auditorías internas o auditorías externas, es decir, qué observaciones, qué mejoras, qué hallazgos me identificaron en esa auditoría interna o externa que yo no alcancé a ver en mi proceso, lo tengo que revisar. Y el resultado de algún incidente si es que va a ocurrir. Si se dan cuenta, en la etapa de identificación es muy amplia y tenemos que evaluar todos estos elementos que tenemos aquí señalados. Ahora bien, ¿quién identifica y quién hace todo ese análisis? Bueno, este análisis que vamos empezando se realiza con un equipo multidisciplinario, que es el Comité de Calidad y Seguridad. ¿Por quiénes está integrado este Comité de Calidad y Seguridad? Como les decía, es un equipo multidisciplinario que básicamente se integra por gerentes, coordinadores, el área de sistemas y soporte, el área de legal, el área de tráfico, el área de calidad y seguridad. Si tú quisieras ser parte de este comité de calidad y seguridad, con toda confianza te puedes acercar a tu coordinador y decirle, oye, a mí me gustaría participar porque identifico algunos riesgos que pudieran ser potencialmente peligrosos. En la parte de riesgos, como les decía yo, vamos a pasar a una etapa posterior, que es la etapa del análisis. En la etapa del análisis está el impacto, la probabilidad y el control. El resultado de este análisis nos va a dar un nivel de riesgo. ¿Ok? Esa es la segunda etapa que vamos a revisar. El impacto, es decir, cuánto va a pegar en mi organización o en mi proceso o en mi resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo ocurra? ¿Y cuál es el control que yo tengo establecido para mitigarlo?
Como resultado vamos a tener un nivel de riesgo. Ahora bien, la etapa de evaluación. Es como yo les decía, esta etapa va implícito el Comité de Calidad y Seguridad, que es un equipo multidisciplinario. ¿Pero por qué tiene que ser un equipo multidisciplinario? Básicamente hay riesgos potenciales que existen que solamente yo voy a conocer de mi proceso, pero a lo mejor el área de sistemas o a lo mejor el área de legal me va a decir, oye, hay este riesgo adicional que va implícito, pero tú no lo conoces. Entonces, la idea es que todos contribuyan y colaboren para que esta matriz de riesgo sea muy robusta y que los riesgos no se consoliden. En base a esta evaluación de riesgos, se van a tomar las decisiones para el tratamiento de los mismos. Ahora bien, por último, vamos a entrar a la etapa de controlar. Ya conocí el riesgo, ya lo evalué, ya lo identifiqué. Ahora, ¿qué controles tengo y qué controles tengo que implementar? ¿Ok? Vamos a implementar, por ejemplo, procedimientos instructivos, filtros, candados, alguna condición, un procedimiento. Nosotros mismos, al hacer una revisión del proceso, somos un control administrativo del mismo. Vamos a ver algunos ejemplos. En la parte del tratamiento del riesgo, ¿cómo se identifica? Vamos a tener una matriz, como yo les decía, donde vamos a identificar en qué sistema nos encontramos, en el sistema de calidad o en el sistema de seguridad. ¿En qué fuente o etapa voy a identificar ese riesgo? En la fuente de auditoría, en la fuente de captura de pedimento, en la captura de gastos. Dependiendo de la fuente o etapa donde me encuentre, eso es lo que voy a declarar aquí. En evento o suceso, vamos a tener, ya me ubiqué en la etapa, ya me ubiqué en el sistema. Ahora, ¿qué evento o suceso voy a tener? Bueno, puedo llegar a tener pedimentos pagados con error, si estoy en el departamento de auditoría, o pedimentos que yo liberé y se fueron enviados a modular con error. ¿Sí? ¿Es un factor interno o externo? Depende. En este caso, es un factor interno. ¿Por qué es un factor interno? Porque depende completamente del área de auditoría que este error se vaya, se valide y se pague, en caso de que no haya glosado correctamente todos los campos que existen. ¿Ok? Un factor externo pudiera ser en una etapa de seguridad, caída de un contenedor por condiciones climáticas. Es un factor externo. Yo no puedo controlar las condiciones climáticas que existen en las diferentes aduanas de nuestra organización. ¿Ok? Ahora vamos a identificar cuál es la causa de que se vayan estos pedimentos pagados con error. Es el ejemplo que estamos revisando. Bueno, puede haber más de una causa para un riesgo. Eso vamos a tenerlo muy en cuenta. Y dependiendo de la causa que se trate, es el tratamiento que se le va a dar. Vamos a poner la causa más común. Pues no se analiza y no se revisa correctamente la preglosa del pedimento en su totalidad. ¿Ok? Esto es por mencionar alguna. ¿Cuál es la consecuencia de que esto suceda? Bueno, voy a tener PAMAS, multas, rectificaciones, alguna sanción por la autoridad. Incluso vamos a tener pagos que son absorbidos por la organización. ¿Ok? Hasta aquí se termina la parte de identificar los riesgos. Ahora vamos a entrar a la etapa de analizar cuál es el impacto de que yo libere pedimentos pagos con error. Pues es un impacto 3. Vamos a tener una escala que nos va a decir impacto 1, impacto 2 o impacto 3, dependiendo de la consecuencia que vamos a tener. El 3 pues es un impacto alto, básicamente por el tema de costos que pudiéramos llegar a generar. Probabilidad es una probabilidad 3, que nos va a decir qué tan frecuente o qué tan probable es que esto suceda. Recuerden que nosotros tenemos indicadores, información, históricos, que nos van a ayudar a determinar cuál es la probabilidad de este riesgo. Y por último, en el análisis, el control. Ok, ya me dijiste que el impacto es alto, ya me dijiste que la probabilidad resalta. ¿Qué tipo de control tienes? Ok. Un tipo de control 1, un tipo de control 2 o un tipo de control 3. Recuerden que tenemos procesos donde tenemos a una persona que está realizando la actividad. Tenemos también controles donde el propio sistema
nos obliga a hacerlo de tal o cual manera. Un control tipo 2 o un control 3 es aquel que no te permite pasar los candados de sistemas que tenemos que requieren ciertas autorizaciones. Si hacemos el proceso completamente diferente, no te permite continuar y automáticamente se convierte en un control muy robusto. Y en la parte de tratamiento del riesgo, una vez que ya lo identificamos, analizamos el conjunto de probabilidad, impacto y la consecuencia, nos van a dar un nivel de riesgo. Este nivel de riesgo puede ser alto, medio o bajo. En caso de que nuestros riesgos sean altos, tenemos que hacer correcciones o acciones correctivas. ¿Cuál es la diferencia entre una corrección y una acción correctiva? Corrección, me regreso al ejemplo del charquito que tenemos ahí. Corrección, voy y seco el charco de agua. Cada hora voy a estar checando el charco de agua. Esa es una corrección, porque voy a estar como que eliminando potencialmente el charquito que existe ahí. Acción correctiva, analizo por qué aparece ese charco ahí. Es decir, fíjate que este charco aparece cada hora porque viene de un desagüe de un clima. Entonces, atiendo la causa raíz, que es el dren del clima que me está, en vez de canalizarlo hacia el piso donde pasa la gente, pues lo canalizo a un dren para que esa condición insegura no se vuelva a manifestar. ¿Ok? Si nuestros riesgos fueron medios, vamos a hacer correcciones o acciones de mejora y vamos a estar monitoreando. Es decir, vamos a ver qué medida podemos poner que no implique una consecuencia alta. ¿Ok? Y por último, un riesgo bajo, pues solamente se van a hacer recomendaciones. Yo puedo ver que a lo mejor tu clima va a requerir mantenimiento antes de los 6 meses. Hago la recomendación que la frecuencia de mantenimiento se cierre y automáticamente con eso controlo mi riesgo. Es bien importante estar vigilando los riesgos, porque un riesgo bajo se me puede ir a un riesgo medio o alto. Es decir, los riesgos, si no los monitoreamos, pueden cambiar su nivel. Por eso es importante que los estemos vigilando, controlando y haciendo un correcto seguimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer que estos riesgos se mantengan, se eliminen o disminuyan? Básicamente por el tratamiento, control y seguimiento que le vamos a dar. En esa misma matriz, una vez que identificamos los riesgos, vamos a hablar de los controles actuales que tenemos. Los controles propuestos para el tratamiento del riesgo, los responsables, el seguimiento y con qué frecuencia se tiene que dar seguimiento. Por ejemplo, ¿qué controles tenemos en el departamento de auditoría para que esto no ocurra, que se vean pedimentos pagados como error? Bueno, tenemos los auditores en la glosa, tenemos un sistema de auditoría, tenemos indicadores que nos van diciendo cómo vamos, altos, bajos, se está atendiendo, no se está atendiendo. Tenemos indicadores de multas, rectificaciones y tenemos adicional juntas mensuales, donde estos resultados se le presentan a nuestra dirección. Esto con la finalidad no solamente de que estén enterados cómo va el desempeño de la organización, sino también por si hay alguna petición de algún recurso que se tenga que hacer para eliminar este riesgo potencial, ellos nos puedan autorizar. ¿Ok? Controles propuestos para el tratamiento de riesgo, es decir, si aún con todo esto no pudiste controlar tu riesgo y hay un riesgo potencial de que aún así se materialice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Y ahí vamos a declarar las medidas que vamos a hacer. ¿Quiénes son los responsables del tratamiento del riesgo? Los auditores, los gerentes, los coordinadores, incluso los mismos generadores del riesgo. Tenemos que hacer consciente a la gente de que yo puedo ser un generador potencial de un riesgo. ¿Cómo contribuyo o disminuyo para que esto no se dé? ¿Okay? Y fechas compromiso establecidas. Aquí va a ser bien importante la parte del seguimiento. Es decir, si yo declaro que mi riesgo lo voy a estar evaluando diario, semanal, lo tengo que hacer con esta frecuencia. ¿Por qué? No solamente por cumplir un requisito, sino porque me va a ayudar a tomar la mejor decisión y que estos riesgos, recuerden, no se me conviertan en riesgos, los bajos a medios y los medios a altos. ¿Ok? Una vez que ya hicimos toda esta parte de la identificación, el análisis, la evaluación y el control,
vamos a tener una clasificación del riesgo. Puedo tener un riesgo controlado, un riesgo mitigado, un riesgo transferido. Yo puedo aceptar un riesgo o eliminado o detenido. ¿Ok? Vamos a suponer un riesgo controlado. Es un riesgo conocido, medido y ponderado. Es decir, yo sé que al liberar esta operación me va a generar una rectificación. Asumo el riesgo y entonces decido aceptarlo y sé que lo puede tolerar mi organización. En esta parte de la clasificación del riesgo es bien importante la participación de los expertos del proceso. Yo en el área de calidad y seguridad no puedo evaluar un riesgo del área contable porque no conozco las consecuencias y el impacto. O, por ejemplo, el área contable no podría evaluar un riesgo potencial del área de sistemas porque no alcanza a tener dentro de su visión, conocimiento y alcance toda la parte que el área de infraestructura y sistemas conoce. Entonces, por eso en la parte de tener un equipo multidisciplinario, lo ideal es que todos nuestros riesgos estén controlados, mitigados o eliminados. Esta parte de aceptado, sí, que sea la menor cantidad de riesgos aceptados, porque pues obviamente, como les decía yo, tiene un impacto en la organización. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo rapidito para que hagan el enlace ustedes de cómo se generan los riesgos en la identificación. Recuerden que tenemos un FODA corporativo, un FODA local. Vamos a ver el primer ejemplo. En el FODA nosotros identificamos que íbamos a tener una militarización de la aduana. ¿Qué implicaciones iba a tener esa militarización? Bueno, a nuestras partes interesadas, esta militarización iba a ponerle requisitos a la aduana, a la gente, a los clientes, a los proveedores y a los transportes. Entonces, tendríamos que estar a la expectativa cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir con este cambio. ¿Ok? Ya lo aterricé lo que me aplica a mí. Ya identifiqué estas partes interesadas. Bueno, me indica que tengo que cumplir los requisitos que se publiquen por la SACIPONA por las partes interesadas y entonces los atiendo los requisitos de cada uno de estos conforme me vayan indicando la autoridad. Entonces, si se dan cuenta, es de lo general a lo particular. Vamos a ver un ejemplo rapidito para que ustedes vean las etapas que ya revisamos. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema. Podemos tener el sistema de calidad y seguridad, la fuente o etapa donde voy a tener el riesgo. Por ejemplo, en captura de pedimento. ¿Cuál es el riesgo potencial que puedo tener? Pues error en los campos de pedimentos o proformas compartidas con error al cliente. Recuerden que muchas proformas las compartimos al cliente para esto. Bueno, es un factor totalmente interno porque la hace alguien en nombre de la organización. ¿Cuál puede ser la posible causa que este riesgo se dé? Pues no se realiza el correcto preglosado y asentamiento de los datos y los campos declarados no se transcriben de forma adecuada. ¿Qué nos puede llegar a tener como consecuencia o impacto de este riesgo? Multas, rectificaciones, PAMAS, quejas del cliente, incluso la pérdida del cliente, que es algo gravísimo. ¿Es un impacto 3? Sí, por la parte de costos, por la parte de pérdida del cliente, por la insatisfacción del cliente. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Puede ser que en mi sucursal no haya ocurrido, pero puede ser que en otras sucursales haya ocurrido. Entonces tengo que tener en consideración mi entorno para saber si esto puede llegar a pasar. Y mi control es un control 3. Si aún así de este análisis tengo una evaluación de un riesgo alto, acuérdense que tenemos que hacer acciones correctivas y correcciones que me permitan controlar este riesgo. ¿Ok? Actualmente tenemos el control del preglosado por parte del ejecutivo y la auditoría de glosa con algunos candados implementados. Entonces, ¿al momento no podemos eliminar este riesgo? No, pero lo acepto y lo asumo. ¿Ok? Y en este pedacito podemos ver las 4 etapas que veníamos platicando: la etapa de identificación, la parte del análisis, la parte de la evaluación y la parte del control. Ahora vamos a ver ejemplos en el área en el sistema de seguridad. Por ejemplo, la parte de planes de contingencia o emergencia. Recuerden que nosotros tenemos que estar haciendo
evaluaciones y simulacros de condiciones que pueden llegar a impactar a la organización. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, planes de contingencia o emergencia, que puede ser cancelación o suspensión de la patente. ¿Es un riesgo interno o externo? Interno, porque la cancelación o suspensión de la patente se da en función de ciertas condiciones que propiamente operamos nosotros en nombre del agente aduanal. Entonces, súper importante que todo lo que hagamos estemos conscientes que va a tener una consecuencia o impacto. ¿Ok? Vamos a poner una causa, por ejemplo, puede ser la omisión de pago de impuestos. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de impacto? La cancelación de la patente, costos altos a la organización, la omisión del proceso y obviamente la retención y todo lo que con ello conlleve. ¿Ok? ¿Es un impacto 3? Sí, es un impacto bastante alto. La probabilidad de que ocurra en nuestro histórico nos va a dejar ver que es una probabilidad baja. ¿Cuál es el control que tenemos? Bueno, recuerden que tenemos controles administrativos, controles operativos, los mismos procedimientos, los procesos nos hacen que tengamos un nivel de riesgo medio. ¿Ok? Y tenemos que aclarar cuáles son los controles que tenemos para atender este riesgo. Por ejemplo, la auditoría de documentación, los candados del sistema, las autorizaciones por parte de los gerentes y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a estar midiendo este riesgo o con qué frecuencia vamos a estar verificando? Bueno, vamos a estar verificando al azar que estas condiciones de la auditoría del preglosado se estén dando. ¿Ok? Y nuestro riesgo con esto queda controlado. Eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Espero que cada uno de ustedes se acerque a su coordinador o jefe de área e identifiquen cuáles son los riesgos potenciales que pudiéramos llegar a tener dentro de la organización. Eso sería todo. Por mi parte, muchas gracias. Que tengan buen día.